vamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios, esta vez en Hechos 3 del 17 al 26. Estamos estudiando la palabra del Señor, no de una forma exegética, sino de una forma temática, a través de temas, pero vamos continuando con los versículos. La semana pasada, el martes pasada, yo estuve tratando sobre el discurso de Pedro, precisamente en Hechos 3 del 11 al 16. Ahora nos toca Hechos 3 del 17 al 26. Y el pensamiento es tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Entonces la palabra de Dios dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus siervos. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Varones, sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino. Palabra del Señor. Esta es la segunda parte del discurso que Pedro diera en el pórtico de Salomón, después de haber el Señor hecho un milagro muy, pero muy visible ante los ojos de toda la gente. El cojo que era puesto en la puerta de la hermosa para pedir limosna, recibió más que una limosna, la sanidad total para su enfermedad. Gracias al Señor. Pues esto atrajo mucha gente y fue el momento oportuno para que Pedro comenzara a predicar de Cristo, no de una iglesia ni de un personaje, sino de Cristo. Y cuando él toma personajes como a Abraham, como a Moisés, no es que esté predicando ni a Abraham ni a Moisés, sino está predicando a Cristo, porque tanto Abraham como Moisés hablaron del Señor. Bien, qué bueno. Entonces, tiempo de refrigerio. En este sermón de Pedro, pronunciado ante el pueblo de Israel, observamos que lo que está a la vista es el reino y no la iglesia. El reino de Israel era el mensaje que los apóstoles predicaron para Israel. Y la iglesia, bueno, la consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, institución
que el Señor ya había fundado en Cesarea de Filipo, pero que tomó vigencia, inicio, a partir de Hechos capítulo 2. Además, el énfasis también nacional y no individual. O sea que Pedro está predicando a la nación de Israel, contendiendo con el antiguo pueblo de Dios para que recibiesen a Jesús como Mesías y así precipitar la venida del reino de Cristo sobre la tierra. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo elegido, del pueblo escogido? Pues la respuesta fue que no quisieron oír. Absurdo, semejante privilegio, semejante gran oportunidad y lo desperdiciaron. Dios muestra su misericordia y advierte, dice la palabra del Señor, que Él no haría nada sin antes avisar a sus siervos. Esto es una verdad. Nosotros estamos predicando en el cristianismo 2000 años. Hemos entrado al siglo XXI y se sigue predicando desde el siglo I. Entonces, el mundo está totalmente advertido. No hay nada que esté sucediendo que la Biblia no lo haya advertido. La apostasía, los fenómenos naturales como los terremotos, las grandes y terribles epidemias, los fenómenos por escasez, las hambres, todo está profetizado en la palabra de Dios. La multiplicación de la maldad, la corrupción, la violencia. En realidad, no hay nada que le sorprenda a un cristiano lector de la palabra. Y aunque a veces nos sentimos comprometidos a aceptarlo, porque es una imposición de parte de Dios. Y nosotros creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cada circunstancia tiene un mensaje para nosotros. Así que Pedro les hace ver al pueblo de Israel en aquella ocasión que fue la ignorancia la causa de que los judíos consumaran el horrible crimen de la cruz. Parece mentira, pero esta expresión de Pedro lo había iniciado Cristo. No se olviden que una de las palabras que Cristo dio en la cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Apuntó como alguien que intercede por una persona que ignora lo que está haciendo. Sin embargo, la ignorancia ya no se puede justificar y no se puede poner por excusa para seguir rechazando a nuestro Salvador. Yo creo que lo que sucedió en torno a la cruz de Cristo, síndrome de esta ignorancia, debería haberse aclarado y superado cuando se comenzó a predicar la resurrección del Espíritu y los milagros que comenzaron a suceder a través del ministerio de los apóstoles, hombres tan naturales como usted, como nosotros. Dice Juan 9:41, Jesús le respondió y le dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora decid, vemos, vuestro pecado permanece. Eso fue el juicio de Jesús a aquellas personas que se dicen que son muy intelectuales, conocedores, en fin, y sin embargo no pueden ver la mano de Dios en la historia de la humanidad. En Juan 15:22, Jesús dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado. La ley seguiría su curso, ineficaz, pero seguiría su curso. Pero ahora dicen, no tienen excusa por su pecado. Después de haber escuchado a Cristo y de haber estado con Cristo, la gente ya no tiene excusa, porque nadie, como dijeron muchos, ha hablado como este personaje, tan claro, tan directo y con tanta autoridad. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el Señor los confronta, los toma como gente que ignoró, pero después de haber el estado hablando, predicando, mostrando su poder, yo creo que no hay lugar para que ellos digan, no sabíamos, no entendíamos. Haber visto la plena luz de la revelación de Dios es el mayor de los privilegios. Pero también la más terrible de las responsabilidades. Conocer es una responsabilidad. Así que Dios los llama a arrepentirse y a convertirse. Este es el llamamiento de Dios. Las dos cosas tienen que ir juntas. Cuando una persona dice me he arrepentido, le tomamos la palabra, le creemos. No tenemos por qué ponerlo en tela de juicio. Cuando una persona dice yo ya me arrepentí, bueno, nosotros le aceptamos, porque de igual manera nos han aceptado a nosotros cuando hemos dicho ya nos hemos arrepentido. Pero el asunto es que el arrepentimiento tiene que ir junto con la conversión. Arrepentirse podría querer decir simplemente cambiar de idea. Y es más fácil cambiar de idea que cambiar de vida. Pero este cambio de idea debe conducir ¿a dónde? A dejar el camino viejo. Como dice Pablo, las cosas viejas ya pasaron. Y emprender un nuevo camino. ¿Qué es lo que quiere decir la conversión? Entonces, una persona convertida ya no anda por el vericueto y la multiplicidad de los caminos, sino anda por un solo camino, el verdadero camino trazado por el mismo Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino. Si usted está siguiendo a Cristo, está en el camino verdadero. Si usted está siguiendo la religión, está en un camino un poco equivocado. Si usted está siguiendo a María, está siguiendo a Pedro, está siguiendo dogmas, entonces sí que está totalmente equivocado. Jesús es el único camino y no hay dos ni tres, no hay alternativa. No hay alternativas. Jesús es el único camino. Así que seguidamente, después del arrepentimiento de Israel, Dios enviará el Mesías. Esa es la promesa. Se arrepiente Israel y Dios envía al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y lógico, la historia lo dice. Por eso que la iglesia está formada. Pero Israel no se arrepintió. Y la condición para que el Mesías vuelva, tiene que Israel arrepentirse. Esto se refiere ya no a la primera venida, porque en la primera venida Israel terminó asesinándolo. Esto se refiere entonces a la segunda venida de Cristo para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Hay personas que han leído estas porciones de la Biblia y dicen no hay cielo, no hay eternidad fuera de la tierra, todo va a ser acá. La Biblia lo dice, sí, pero ¿en qué sentido lo dice la Biblia?
Aquí estoy predicando yo que Cristo va a reinar en la tierra, pero solo por 1000 años. Es una dispensación, si quiere llamarle dispensación, si no puede llamarle como quiera. Pero el Señor va a estar 1000 años en la tierra reinando. Digo esto porque algunas personas dicen, no, nosotros no creemos en dispensaciones. Bueno, yo creo en Cristo, leo la palabra y trato de acomodarlo, a veces en un cuadernito, a veces en una libretita. Hoy en día ya tenemos el ordenador electrónico, tratamos de acomodarlo. Bueno, los que predican de las dispensaciones han tratado de acomodarlo de esa manera, pero la verdad es que habrá un reino milenial. Si Israel se hubiera arrepentido cuando Pedro y todos los apóstoles comenzaron a predicar, hay una pregunta: ¿habría vuelto el Señor Jesús a la tierra? La pregunta es del todo hipotética. El hecho es que Israel no se arrepintió y que el Señor Jesús no ha vuelto. Si Jesús hubiera vuelto a la tierra en el primer siglo, ¿dónde quedaba la dispensación de la gracia? ¿Dónde quedaba el desarrollo histórico de la iglesia? ¿Dónde quedaba usted? ¿Dónde quedaba yo? Tiene que entender esto. Así que es evidente que Dios sabía anticipadamente, no por el determinismo, no por la predestinación. El Señor conocía por su omnisciencia. ¿Qué sabía el Señor? Que la nación de Israel rechazaría a Cristo. Jesús fue rechazado y el Padre lo sabía. Por eso es que el programa no iba a terminar en el siglo I, como no puede terminar en el siglo XXI. Eso está, como le dijo Jesús a los discípulos ahí en Jerusalén, en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre Celestial puso en su sola potestad. Esa potestad solo la tiene el Padre, ni siquiera el Hijo, entiéndalo. Entonces, ¿y qué de la actual era de la gracia transcurriría antes de su segunda venida? ¿Se da cuenta? Entonces Dios sabe hacer todas las cosas. Para Él no hay nada improvisto. Para Él no hay nada de casualidad. Hoy, dice, sucedió la casualidad. Las circunstancias empujaron. Llegamos a esta situación sin querer. No. Dios no llega a ningún lugar sin querer. Dios llega donde quiere queriendo. Gloria al Señor. Así que el arrepentimiento en cualquier expresión, sea para Israel o para la iglesia, tiene consecuencias. Y son consecuencias buenas, gracias a Dios. Primeramente, el arrepentimiento afectará al pasado. ¿Por qué? Porque los pecados serán borrados. ¿Cuál es el pecado? Todos los pecados del pasado. Aquí el asunto es retroactivo, en el sentido de que cuando la persona se arrepiente, todo lo que vivió anteriormente queda cancelado. Por eso Cristo en la cruz del Calvario dio una palabra: consumado, cancelado está. Tetelesta fue la palabra que él empleó, ¿no? Y se traduce como algo que ya está pagado, cancelado. Nadie debe nada. Todo el que acude y acepta esa ofrenda intercesora no tiene que pagar absolutamente nada. Así que, mire, antiguamente se escribía en papiros, en pergaminos, en cuero hecho de cáñamo, Dios mío, hasta en piedras se escribió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y la tinta no contenía ácidos como hoy en día. Así que la tinta no afectaba al papiro como la tinta moderna que penetraba, sino se secaba simplemente encima. Así que para borrar la escritura no habría más que limpiarlo con una esponja húmeda. Así es como borra Dios el pecado de una persona. La sangre de Cristo
Por eso es que cuando se estudia el sacrificio de Cristo, tenemos que saber qué es lo que hizo. La expiación del hebreo kafar significa cubrir. Eso es lo que hizo el Señor. Las acciones malas, las acciones ilícitas y toda la rebeldía quedó por el arrepentimiento borrado. Eso dice la palabra del Señor. Y yo lo creo, porque una persona convertida tiene el testimonio interno de su propio corazón al saberse alivianado de todo el peso psicológico de la culpa. Segundo, afectará también al futuro. O sea, el pasado quedó borrado, gracias a Dios. No hay nada que pagar porque todo está cancelado. Ahora, si usted abre una nueva cuenta, tendrá que deber desde el momento que comienza abriendo su nueva cuenta. Traerá tiempos de consuelo. Mire, el futuro se proyecta hacia tiempos de consuelo. Vendrá de parte de Dios a nuestra vida, que aportará fuerza en nuestra debilidad y descanso en nuestra fatiga. O sea que el arrepentimiento trae lindas consecuencias. Borra el pasado y aliviana la carga y las presiones del futuro. Dios estará presente ahí. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 2:1 de su carta universal. Os escribo, dice, hijitos, para que no pequéis. Mas si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, el cual dice la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Y ese mismo libro dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, tiempos de restauración después del arrepentimiento son los que Dios está ofreciendo. El cielo debe guardar a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando el hombre pecó, todo se trastocó. Cuando el hombre pecó, todo se degeneró. No solamente su naturaleza quedó degenerada, sino que la naturaleza se degeneró también. Vino las plagas, las tierras seriazas, la pobreza y todas esas circunstancias se dieron después de la maldición, porque usted debe saber que cuando el hombre pecó no solamente fue maldecido él, sino también fue maldecida la tierra. Así que la palabra del Señor nos dice que vendrán tiempos de restauración. Y los tiempos de restauración, así como fue la degradación total, también serán de todas las cosas. Pero esto apunta hacia el milenio, donde la vida no será igual a la que tenemos hoy día, según la descripción de la palabra del Señor. Apunta hasta el milenio. Ahora, esto no indica salvación universal, no. Como algunos han sugerido, Cristo ha muerto en la cruz y todo el mundo es salvo. Los chuecos salvos, los malos salvos, los inútiles salvos, los que delinquen salvos. No. Ese mensaje no es bíblico. Cristo ha muerto por todos, pero necesitamos todos recibir ese sacrificio y por la fe aceptarle como nuestro Salvador y por la obediencia vivir como siervos de Él. Así que estos tiempos de restauración señalan el tiempo en que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, y en que Cristo reinará en justicia como Rey sobre toda la tierra. En tiempos de la restauración había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento. O sea que no es un mensaje desconocido, no es un mensaje ensayado,
No es un mensaje de que algún predicador trasnochado comenzó a elucubrar tal vez bendiciones ficticias en su mente. No, 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 no. Esto viene anunciándose desde el Antiguo Testamento. Así que el versículo 21 que hemos leído ha sido empleado en un esfuerzo por refutar el arrebatamiento pretribulacional. La gente no cree en este arrebatamiento. Antes que venga Cristo, la iglesia será arrebatada, pero hay muchos que no creen. Entonces, ellos dicen, habrá una restauración aquí nomás. No, 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 no. Todo tiene su lugar y si hablamos de profecía, tenemos que tomar el hilo de la madeja y no enredarnos nosotros mismos, porque llegaríamos a una terrible confusión, peor que hacer un nudo gordiano en nuestra cabeza, que no creo que el Señor tenga ganas de sacarnos de ella. Así que el argumento es que si el cielo debe guardar a Jesús hasta el comienzo del milenio, entonces Él no puede venir antes de entonces para llevarse a la iglesia al cielo. Escuche, un razonamiento infantil para las personas que no conocen la Biblia. Y nosotros aceptamos que haya gente que no conozca la Biblia. Lo que no aceptamos como predicadores es que cuando estamos predicando, gente desinformada quiera refutarnos. Se tiene que refutar con el documento, se tiene que refutar con la palabra, porque si se predica la palabra y vamos a refutar la palabra, tenemos que emplear pues la palabra. Eso es lógico, no tenemos nada que objetar a eso. La respuesta naturalmente es que Pedro está hablando de los tratos de Dios para con Israel como nación. Pedro no está ahí mencionando a la iglesia. Y el arrebatamiento es para la iglesia, señores. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, conforme dice la Biblia, a restaurar el reino de Israel, Él vendrá después de la tribulación, listo para el milenio. Así, por lo que respecta a la nación de Israel, Jesús quedará en el cielo, hablando de Israel, hasta que venga al final a reinar al término de la tribulación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si usted se confunde, bueno, estamos dispuestos a sacarle de la confusión como nos sacaron a nosotros. Eso es lo bueno, que todos hemos estado confundidos, porque la religión tradicional no nos enseñaba más que letanías. No nos enseñaba más que cosas superficiales, sin fundamento, sin escritura, sin documentos. Entonces hemos creído lo que podíamos creer. Pero hoy en día no vamos a creer lo que podemos, sino lo que debemos. Porque la palabra de Dios es para estudiarla, para escucharla y para creerla. Dios bendiga. Bendición del pacto de Abraham. Mire, ahí entra Abraham. ¿Se da cuenta? Ahorita nosotros estamos, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Imagínense, más 2000 años después de Cristo. Estamos a más de 4000 años. Un personaje bastante viejito. Sinceramente, bastante viejito. Y alguien podría decir bastante desubicado de la historia en que vivimos. No lo podemos contextualizar. No, 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 de ninguna manera, claro que lo podemos contextualizar. Pedro recuerda ahora a sus oyentes judíos que la promesa de estos tiempos de bendición fue hecha a ellos como hijos de profetas y descendientes de Abraham. Todas las promesas para Israel comenzaron en Abraham. Y todas las promesas que Israel comenzó a vivir fue porque los profetas iban anunciando, actualizando, gloria sea al Señor. Así que a fin de cuentas Dios había hecho un pacto ¿con quién? Con Abraham, que bendeciría ¿a quién? A todas las familias de la tierra en su simiente. Y esto es maravilloso porque Abraham vivió 500 años antes de la ley. Entonces en este momento no había una ley que pueda decir, bueno, ellos están bajo la ley, nosotros sin ley. No, 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 señores. Esto fue para el mundo entero, no pensando en la ley, sino pensando verdaderamente en bendecir a toda la humanidad.
Así que todas las promesas de la bendición milenial se encuentran ¿dónde? En la simiente, es decir, en Cristo. Cristo es la simiente que debía venir y darle vigencia a todas las promesas. Por tanto, habrían de aceptar al Señor Jesús como su Mesías. Israel debería. Dios había ya levantado a su siervo y lo había enviado primero ¿a dónde? A la nación de Israel. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando los discípulos fueron enviados, el Señor les dijo, no vayan por ciudades samaritanas ni por caminos de gentiles. Entonces no entren ni a ciudades ni a caminos, ni gentiles ni samaritanos. No vayan. ¿Y dónde vamos? Le dijeron, solo a las ovejas de Israel, porque para ellos soy enviado. Así que el Señor dio preferencia en su ministerio a los judíos. Esto se refiere, por supuesto, a la encarnación y la vida de nuestro Señor y no a su resurrección. Porque después de la resurrección, el asunto terminó siendo universal. Y si querían recibirle, él haría que cada uno se convirtiese de sus maldades. A pesar que lo habían matado, él había resucitado. A pesar que habían exterminado su cuerpo, él había resucitado. Todo comienza con la resurrección, la ampliación, la visión, la proyección, el ministerio, la actividad, todo. Por eso Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, lo que usted cree no sirve, no vale, no tiene valor. Una cosa anodina, no tiene valor, nadie lo compraría, no sustentaría a nadie. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos hablando de un momificado, estamos hablando de un esqueleto. Eso es lo que hace cuando la gente se acerca a María. Pobre María está más muerta que todos los de su época. Cuando se acercan a Pedro, los huesos de María, los huesos de Pedro no pueden dar vida a nadie, ni ellos mismos ya tienen vida. Así que solamente la resurrección le dio vida a la fe y a la iglesia. Y estamos más de 2000 años con esta vida que cada día se hace más necesaria. Termino. Miren lo que el Señor nos ha enseñado en esta noche. Gracias a Dios. Esto responde a muchas preguntas y no estoy entrando en cuestiones proféticas porque no va mi tema por la profecía, solamente anunciando lo que Pedro dijo, debían de saber, trayendo a colación lo que está sucediendo y de a dónde viene la respuesta de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Es lo que está haciendo Pedro. En la clausura entonces del sermón de Pedro, regresa al pacto de Dios con Abraham. Pedro se va hasta 2000 años atrás, hasta el comienzo de la participación de nuevo de Dios en el destino de la raza humana para su bienestar. Le dice Pedro, no señores, tenemos la promesa del padre Abraham. Los judíos creían en el padre Abraham, pero lo creían solo para excusarse, no para obedecerle. La promesa hecha a Abraham que se cita ya ha comenzado entonces a cumplirse. Eso es lo que le dice Pedro. Y es necesario que los judíos se conviertan para poder participar de esa bendición prometida a la descendencia de Abraham. Esta bendición no es otra que la salvación mesiánica, extendida esta vez ya no a los de la casa de Israel, ya no a los judíos, sino al mundo entero, a los gentiles. Y termino citando este versículo que Pedro le escribe a los Gálatas. Dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dios ya había hablado que los gentiles iban a ser salvos. Eso lo vemos nosotros desde el libro de Daniel, 5 siglos antes de Cristo. Y lo hemos estudiado.
5 siglos antes de Cristo, ya Daniel está mirando el tiempo de los gentiles y en los tiempos finales la plenitud de los gentiles. Entonces, a un lector de la palabra no nos puede sorprender que los gentiles se estén convirtiendo, que los gentiles estén recibiendo el Espíritu Santo. Los apóstoles un poco miopes también al principio no entendían, por eso que fue al primer concilio de Jerusalén en el capítulo 15 para dilucidar y qué está pasando. Si ellos hubieran leído las escrituras y lo hubieran aplicado, no estarían haciendo preguntas de esa índole, estarían dándole gloria a Dios. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Entonces, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿qué le dijo Dios? En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Génesis o Gálatas 3:8. En ti serán benditas todas las naciones. Y la nación tiene que ver con la raza. La nación tiene que ver con la raza. Entonces, todas las razas, ya no solo la de los judíos, es una raza, pero ahora no, señores. Todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos, todas las lenguas, todos los tribus, de todos los tiempos, la promesa de Abraham se hace real con la venida del Señor. Dios nos bendiga. Seguimos estudiando este libro que es tan amplio y profundo. Y estamos contentos de que Dios nos permita escudriñar su palabra. Gracias a Dios. Bien, tenemos algunas peticiones. No dejamos de orar por las personas, porque en realidad el ministerio de la iglesia es el ministerio de la intercesión. Aparte de predicar, tenemos que orar, interceder por las personas y llevarlos a sus necesidades más inmediatas.